Ha sido la presentación de Luisela Massa desde Londres. Como ella mencionaba, viene liderando el desarrollo de la plataforma Google Arts, una plataforma que indudablemente ha incrementado el nivel de participación, de interacción de usuarios y que en la práctica también ha fomentado o ha impulsado el interés de audiencias digitales por colecciones, sitios patrimoniales y en general contenidos que de algún modo vinculan a nuevas audiencias con una amplia oferta cultural desde la perspectiva de Google. En este intermedio entre conferencias nos interesa ahora profundizar en dos visiones a partir de experiencias chilenas. Nos acompaña Daniela Chute de Memoria Chilena, un portal que acaba de cumplir aniversario el 3 de octubre y que viene liderando, diríamos, es una plataforma pionera en la digitalización, pero yo diría que si bien ese fue probablemente el punto de partida, hoy es una plataforma que genera bastante conversación como una comunidad en torno a la memoria. Y ya vamos a profundizar de la implicancia que esto tiene, especialmente para la conformación de comunidades digitales y en torno a una temática que es de especial relevancia y que suele discutirse cuánto el entorno digital puede afectar la lectura que hacemos de la historia o cómo puede perpetuar ciertas lecturas de la historia y cómo opera entonces la memoria cuando se construye de manera colectiva. También nos acompaña Simón Pérez, secretario ejecutivo de Artes de la Visualidad, a quien hemos invitado también porque en su momento lideró el área de nuevos medios del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, asumiendo que la digitalización o la llamada cultura digital y todos los debates que giran en torno a esta noción no son recientes, no se están dando este año únicamente, ni están surgiendo fruto del confinamiento, más bien quizás se han hecho más frecuentes los debates. Pero hay campos artísticos que lo vienen reflexionando y planteando y problematizando desde hace más de una década. Y diría que las artes visuales en ese sentido han liderado la conversación. Con ellos estaremos hablando en estos minutos antes de ir a la última conferencia del día. Quisiera partir con Daniela. Daniela, yo decía que acaban de conmemorar un aniversario más y sin duda hoy conforman una comunidad, yo decía, además de muy numerosa, que interactúa con los contenidos y que colabora bastante en el uso de la plataforma. Quisiera que nos comentaras con la perspectiva del tiempo cómo Memoria Chilena ha venido evolucionando y concretamente cuáles han sido las preguntas que se han ido haciendo respecto de lo que estamos llamando cultura digital o bien las disyuntivas que conlleva la digitalización, por ejemplo, cuando la memoria se construye como comunidad. Daniela. Gracias, Javier. Bueno, y muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros siempre poder compartir un poco como lo que hay detrás de nuestro trabajo. Bueno, yo diría que en estos 17 años de trabajo, lo más importante es, como tú muy bien decías, en el fondo quizás todo esto partió solamente como no solamente, pero el impulso inicial fue un proyecto de digitalización. Quizás desde una perspectiva un poco amplia, como la necesidad de llevar las colecciones de la Biblioteca Nacional fuera de ella. Y yo te diría que durante estos 17 años, en el fondo, lo que hemos hecho o intentado hacer es hacer que este trabajo de digitalización tenga sentido con la misión de la Biblioteca Nacional. Nos parece que para que este tipo de iniciativas, sobre todo cuando están vinculadas a instituciones del Estado, es importante tener siempre claro desde dónde nacen y cuál es su radio de acción. En este sentido, uno de los trabajos más importantes ha sido como de la conceptualización dada la misión de la Biblioteca Nacional, acopiar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país, cómo esto se traduce en un entorno digital. Y
Esto básicamente se ha hecho a través de las reflexiones respecto de nuestro trabajo y llegamos a la conclusión que en el fondo lo que nosotros hacemos es concretar esta misión a través de 3 estrategias, que son investigar en primer lugar, en segundo lugar difundir, digitalizar, y en tercer lugar difundir, y entender la difusión no solamente como una acción comunicacional puntual, sino que en el fondo todo lo que implica desde que un documento digitalizado ya está libremente en Internet. Y en relación a lo que tú decías hace un momento atrás, esto, en el caso de Memoria Chilena, a diferencia de los otros servicios de la Biblioteca Nacional, acá hay algo que nos importa mucho, que es que por el volumen de documentos que estamos digitalizando permanentemente y la diversidad de documentos, es importante tener claro que la lectura de un documento digitalizado necesita de su contexto. Hay tantas lecturas posibles de un documento digitalizado como personas pueden acceder a él, como el momento del tiempo en el que lo estamos leyendo, el contexto político, social. Entonces, por eso hemos ido también progresivamente trabajando en esta red de contenidos que es Memoria Chilena, que por una parte tú tienes un objeto digital, que es un libro digitalizado, por ejemplo, que tiene distintas capas de información que te permiten entender ese documento en sus instancias de creación y recepción, al que por supuesto yo, usuario, le sumaré mi bagaje cultural, mi historia de vida, el lugar en el que yo vivo y todo esto. Esa es como la gran reflexión de todo este tiempo. Eh, Quería ir con Simón precisamente para ir haciendo un contrapunto. Simón, yo comentaba que las artes visuales probablemente han sido pioneras en la reflexión y problematización de lo que implica la incorporación de nuevas tecnologías en el cotidiano, o bien de cómo impactan en lo que llamamos subjetividades, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tienes, Simón, de cómo ha venido dándose esta indagación de las artes visuales y cómo hoy nos sorprenden esos hallazgos, esas discusiones en el momento que estamos teniendo, cuando la conversación se vuelve más transversal y está en el cotidiano? Bueno, gracias por la invitación, Javier, y declarar la admiración profunda por el trabajo que hace Daniela y Memoria Chilena también, no está de más decirlo. Mira, desde las artes visuales, si es que ponemos un espacio como temporal, podemos irnos bien atrás, en el fondo. Los primeros manifiestos surrealistas o dadaístas consagraban inclusive el futurismo, que puede ser la expresión epítome de esto, consagraban a la tecnología, digamos, como una herramienta, digamos, fundamental en el proceso, digamos, de gestación del siglo XX. De ahí en adelante sabemos cómo esos procesos tecnológicos fueron incidiendo no solamente a la cultura, sino que a la producción cultural de una manera muy definitiva. En el ámbito específico, si se quiere como más disciplinar del cruce específico del arte y la tecnología, más allá de estos antecedentes, creo que desde el ámbito, por lo menos de los nuevos medios, que siempre, o de las artes mediales, que ha estado en un debate constante por ingresar, digamos, al arte contemporáneo en términos de campo, ya que no es menor, sobre todo pensando que aquí también dentro de los campos del arte como que van confluyendo distintas fuerzas. Y de alguna manera los artistas que se acercaron a un trabajo relacionado con la tecnología, con ingenieros, con, qué sé yo, matemáticos, científicos, tuvieron que cruzar un largo campo, digamos, de legitimación también para ingresar, digamos, de lleno al ámbito de la discusión y el debate del arte contemporáneo, que, como sabemos, tiene un peso intelectual también muy, muy importante. Y en ese sentido creo que, claro, en los últimos, qué sé yo, 30 años, con los dispositivos tecnológicos y con la irrupción de ciertos dispositivos tecnológicos clave, esta conversación se ha ido acelerando. Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, de la cámara de video personal y todo lo que fue el cruce ahí con el video arte, y siendo que la cámara de video no comenzó en términos como de un dispositivo para usarse en el arte, sino que más bien de entretención o comercial. Los artistas tomaron la tecnología, es decir, el dispositivo, y crearon un nuevo lenguaje. Y ahí creo que es interesante como marcar muy, muy claramente que la creación de lenguaje es
sobre todo la pieza fundamental de la cual no podríamos soslayar al hablar de la irrupción de las tecnologías en el arte, porque si lo vemos solamente desde el uso del dispositivo, nos quedamos cortos en la creación de lenguaje y cultura. Y ahí creo que ha habido una gran, en los últimos 20 años, donde esta etapa ya del cruce entre arte y tecnología se ha llevado al campo de la reflexión y de distintas materias en la academia o en debate fuera de ella, creo que se ha entendido mejor que este medio o los medios tecnológicos son una herramienta para la creación de lenguaje. Pero al mismo tiempo también tiene que haber, y ha habido profundamente, y creo que ahí está el clic importante en el ámbito de los nuevos medios y las artes mediales, es que también reflexionan sobre el medio tecnológico propio, ¿ya? No solamente hay una apuesta estética, no solamente hay una apuesta como en el fondo de expositiva, sino que una reflexión sobre los medios que se ocupan. Y quizás eso crea una distinción o una particularidad en los artistas que han, digamos, explorado o investigado con este tipo de herramientas o con este tipo de cruce de lenguaje. Y sin duda, como bien planteas tú, lo miramos desde allí, desde la creación de lenguaje, usando tecnologías o nuevos soportes. Podríamos pensar cómo vivimos hoy la masificación de plataformas que justamente se basan en ese principio, involucrar al usuario para que en el uso de la plataforma como herramienta genere lenguajes. O sea, podríamos especular, como hay algunos autores que así lo plantean, que en la práctica estamos viviendo un momento en que ciertas prácticas de las artes contemporáneas están masificándose, o sea, están en el cotidiano, una discusión que está abierta. Daniela, quisiera retomar la idea de comunidad. Es algo a lo cual ayer se hizo referencia en la conversación que tuvimos, especialmente las comunidades digitales. ¿Cuál es el contraste? ¿Cuáles son las particularidades respecto de las comunidades presenciales que, por ejemplo, espacios mismos como la biblioteca o algunos programas de la biblioteca fomentan, pero que en lo digital tienen otras consideraciones, ¿no? Me atrevería a decir que ustedes como Memoria Chilena han venido precisamente ganando expertise en cómo ir generando estas comunidades digitales. ¿Podrías comentarnos cuál es el análisis que puedes hacer de la construcción de comunidades digitales desde la experiencia de Memoria Chilena y puntualmente cómo se ha dado en este periodo de confinamiento el vínculo con esas comunidades, que creo que ha sido bastante paradigmático? Sí. Estaba pensando también, como retomando un poco lo anterior, que en el fondo cómo todos estos medios finalmente van también colaborando en la creación de nuevos lenguajes. También eso se vincula con una parte muy importante de nuestro trabajo que tiene que ver con la creación de nuevo conocimiento, que tiene un poco que ver con, en el fondo, este afán de disponibilizar nuevas fuentes para contribuir de alguna forma a las distintas disciplinas. También hay un hilo ahí que podría ser interesante. Respecto de lo de la formación de comunidades, yo debo decir que hay una parte que es más intencionada de la formación de comunidades y otra que ha sido más, digamos, natural, por así decirlo, por quizás la forma en la que se han conducido las comunicaciones. Pero te quiero contar primero respecto de la parte que ha sido más intencionada y que tiene que ver un poco con la producción del material que nosotros ponemos a disposición de los usuarios. A nosotros nos parece que es tremendamente importante, precisamente por ser una institución del Estado, que el material que se digitaliza y las investigaciones o los minisitios que nosotros desarrollamos, la selección de esos contenidos y los enfoques de esos contenidos puedan ser lo más amplios posibles, en tanto institución del Estado. O sea, nos parece que hay un contrasentido en que la selección venga siempre desde el mismo lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos hecho, desde el año 2012, estamos haciendo un trabajo muy interesante en una sección del sitio que se llama Investigaciones Colaborativas, que en el fondo lo que hacemos es a través de distintas estrategias, pero básicamente intercambiar trabajo por trabajo,
trabajamos con grupos de investigación, con proyectos Fondar, proyectos Fondesit, archivos privados y distintos tipos de entidades en los que precisamente lo que intentamos es ampliar el lugar desde el cual se selecciona el material de digitalización, y también como nuestro equipo tiene una capacidad acotada de investigación, en el fondo nos permite tener también miradas quizás más interdisciplinarias respecto de los contenidos. Y eso ha sido como una forma quizás como más dirigida de formación de comunidad. Y hay otra dimensión de eso también, que tiene que ver también con la selección de los contenidos que se trabajan en el sitio, que tiene que ver con la sugerencia de materiales a digitalizar o investigaciones a desarrollar, que eso se canaliza a través de redes sociales, las cuentas de Facebook y de Twitter, de correos electrónicos y también de un formulario de contacto. Entonces, si bien no es quizás una forma tan explícita de conformación de comunidad, para nosotros sí lo es en la medida en que lo que está siendo disponibilizado de alguna manera está siendo seleccionado por las mismas personas que potencialmente podrían usarlo. Okay. Ahora, respecto de la conformación de comunidad en este sentido como más natural que te digo que ha ido surgiendo, yo creo que ahí probablemente es algo que en lo que si bien mantenemos una comunicación constante, creo que por asuntos de capacidad todavía no damos el paso que quizás deberíamos dar. Siempre hemos pensado, por ejemplo, que sería muy interesante hacer distintos proyectos por ejemplo, de crowdsourcing para abordar distintos aspectos del sitio de tal manera, más allá de la comunicación de la anécdota o del comentario que se produce en redes sociales, sino de tal forma de poder incluir como el saber colectivo y el conocimiento colectivo en el trabajo real. ¿Y esto cómo se ha dado en la práctica en los últimos meses? Esta relación, esta vinculación, sí, esta interacción en redes, ¿qué han observado durante el confinamiento? Bueno, de partida, en términos estadísticos, las redes sociales han estado bastante más activas. O sea, siempre hay muchísima actividad, porque además ambas cuentas, tanto en Facebook como en Twitter, son muy grandes. En Twitter, por ejemplo, son 118.000 seguidores. Entonces, siempre hay muchísima actividad. Sí hemos notado, y también en los correos electrónicos, que hay como una mayor profundidad en las preguntas, en las solicitudes. Es como que todos hicimos de alguna manera, a pesar de lo ajetreada que ha sido la vida en Apocalipsis, parece que todos hicimos de alguna manera como una pausa. Entonces eso nos ha llamado mucho la atención. El volumen no ha variado significativamente, pero sí quizás como la fineza de la pregunta o la profundidad de algunas preguntas. También que nos ha hecho muy felices de alguna manera, nosotros siempre tenemos un servicio de reproducciones de material digitalizado y nos ha llamado mucho la atención también que si bien siempre hay una constante demanda de este material, tiene que usualmente que ver con la academia, con proyectos editoriales, con proyectos audiovisuales, pero hemos visto que, por ejemplo, hay muchos más diseñadores pidiendo imágenes para distintos emprendimientos, para otras tareas y todo. Eso, y bueno, también... En esos campos se ha notado entonces, ¿no? Sí, yo me fijo. No te diría que son demasiados, pero han habido mucho más que en otras ocasiones. Y también, bueno, consultas, perdón, en relación a Chile para Niños también, sobre todo profesores, como consultando de actividades, invitándonos porque nosotros hacemos visitas a colegios, entonces hacer como la posibilidad de hacer visitas online para sus cursos, como la variante de lo que ocurre habitualmente en el fondo. Hay una pregunta en el chat de quienes están siguiendo la conversación sobre el resguardo de los derechos de autor o de propiedad intelectual cuando se publican documentos o se ponen a disposición. Ese me imagino que es parte precisamente del proceso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, en el caso de Memoria Chilena, hace un par de años ya, más de un par de años en realidad,
Cuando uno habla de proyectos de digitalización y acceso abierto, es fundamental considerar que todo lo que uno publique, o sea, la definición de acceso abierto en el fondo es que todo lo que esté disponible uno lo pueda usar, reutilizar y compartir. Entonces, si esa es la lógica y si lo que queremos es dar acceso abierto a las colecciones de la Biblioteca Nacional, además de otras dimensiones, el foco tiene que estar en el dominio público, en los materiales cuyo periodo de protección ya expiró, y por ende cualquier persona lo puede usar para lo que quiera. El ejemplo que yo siempre digo es como si me quiero hacer una polera, me la puedo hacer, y si quiero publicar un libro, lo puedo hacer. Entonces, en Memoria Chilena, desde casi 2012, 13, 14, por ahí, ya tuvimos la convicción absoluta de que ese era nuestro foco. No obstante, en las oportunidades en las que es necesario, o ha sido necesario, porque en realidad ya casi no lo hacemos, ha sido necesario gestionar autorizaciones para publicación de los materiales. Estas se gestionan con los autores y con la editorial. Y teniendo una carta firmada de autorización para difusión en las colecciones de la Biblioteca Nacional, ese material se pone a disposición de los usuarios en el sitio con una marca que indica que es obra protegida y que los términos de uso, en el fondo, de qué puedo y no puedo hacer con esos materiales, está explícitamente puesto en el sitio. Okay. Simón, quería retomar la conversación, como bien tú planteabas, sobre en qué medida las artes, especialmente los creadores del campo de las artes visuales o de las artes contemporáneas, para ser más preciso, venían anticipándose sobre las preguntas que hoy nos estamos haciendo en la relación, por ejemplo, con los algoritmos. ¿Hay para ti preguntas que sigan siendo paradigmáticas para el tiempo que viene? Estoy pensando en la conversación que se está dando, por ejemplo, en relación a la integración de la inteligencia artificial en los procesos de creación, o la propiedad intelectual incluso dentro de los procesos de creación con inteligencia artificial. ¿Qué podrías reflexionar sobre este punto que creo que atañe especialmente a las artes contemporáneas, que estamos viendo distintos casos, muchas veces publicitados, sobre cómo sistemas de inteligencia artificial están dando forma a obras de arte? Sí, yo creo que es como bien fascinante lo que está sucediendo en términos de lo sofisticado y complejo que se están haciendo las posibilidades del crear, y ahí lo digo en términos como bien amplios. Quizás la literatura había avanzado hace mucho tiempo también en formas alternativas de la narración y todo eso, etcétera, y en el caso de las artes, y yo creo que aplica también a todas las disciplinas. Creo que hay un diálogo constante y zigzagueante, si se quiere, entre las formas de cómo se ha creado y las formas en cómo se puede crear, o las formas en que nosotros podemos presenciar y las formas que hemos presenciado el arte. ¿Ya? Ahí hay un debate gigante en todas las disciplinas, ¿ya? Y en términos como yo creo que de la inteligencia artificial, creo que hay que tomarlo, creo que en términos como de la cultura, y ahí lo voy a poner más genérico, evidentemente que a la cultura le corresponde un debate también ético sobre los usos de la tecnología, sin lugar a dudas. O sea, tiene que estar sí o sí dentro de cualquier discusión, cómo esto impacta, digamos, en el quehacer cultural y sobre todo también en el quehacer artístico. Pero desde el punto de vista de, si lo separamos en el fondo de la utilización de la herramienta para crear, creo que se abre un horizonte interesante, ¿ya? En el sentido de que también las autorías va a ser un tema, como lo decías tú bien, Javier, va a ser un tema a discutir, o sea, enormemente. Es decir, ¿el algoritmo tiene autoría, sí o no? ¿Es capaz de generar una identidad, una subjetividad, en el fondo, que es el paradigma hasta donde estamos llegando en la creación artística? Es decir, toda creación artística tiene una subjetividad, tiene una autoría de alguna manera, tiene un decir, tiene una forma en que se expresa, en que da a conocer, digamos, el contenido y genera conocimiento. El algoritmo es capaz de generar esa capa, digamos,
Y estas son discusiones que ya se venían hace mucho tiempo, no sé, en el caso, por ejemplo, de Deep Blue, la partida de ajedrez, digamos, con los maestros de ajedrez y el computador de la IBM, o discusiones si es que los computadores pueden pensar o no, etcétera, es parte, digamos, de algo que viene como en camino y creo que nos está tocando la puerta como de manera muy cercana. Ahora, también pienso, si lo vemos fríamente en términos de herramienta, creo que se abre, claro, un contexto creativo súper interesante, digamos, de posibilidades como infinitas en torno a la labor creativa en sí. ¿Sabes? Sí, sí, sin duda, la pregunta sobre, no solamente sobre el nivel de autonomía que podrían tener los sistemas de inteligencia artificial es relevante, sino que también la discusión de fondo que trasciende incluso a lo ético, que es si hay conciencia allí o no, si hay algún tipo de conciencia, qué tipo de conciencia, ¿verdad? Probablemente en la conferencia que vamos a tener en 15 minutos más de Denis Parra, vamos a poder hacerle algunas preguntas, ya que él va a estar exponiendo sobre casos de indagaciones concretas, experiencias que se están llevando a cabo en formato de laboratorio, en incorporación de algoritmos e inteligencia artificial en procesos creativos. Daniela, quería retomar la conversación considerando tu experiencia, ¿no? Que ha sido desde cómo ha sido el desarrollo de Memorias Chilenas, pero poniendo el foco en el comportamiento de las audiencias, en el comportamiento de los públicos. En este seminario, ayer y hoy, hemos estado hablando precisamente, haciéndonos preguntas, especulando cuáles son las características de los públicos, especialmente de lo que llamamos audiencias digitales, que de ahora en adelante, especialmente las organizaciones culturales o los espacios que fomentan la presencialidad, tendrían que incorporar, si vamos a tener 2 años de formatos híbridos, como lo sugería Ferran López en su exposición. Él también planteaba la necesidad de involucrar a los públicos, quizá en nuevas narrativas, como también señalaba ayer Ingrid Guardiola. Me gustaría escuchar, Daniela, ¿qué piensas o cómo analizas tú el devenir que han tenido los públicos o las audiencias digitales desde la experiencia de Memorias Chilenas? ¿Se han ido empoderando más, podríamos usar esa expresión, se han vuelto más participativos, más colaborativos? ¿Observarías ciertas tendencias de ese orden en las audiencias digitales que se vinculan con Memorias Chilenas? Sí, bueno, yo desafortunadamente nosotros no tenemos hace varios años ya estudios de usuarios como precisos, entonces más me encanta, o sea, de hecho siempre lo hemos querido hacer, pero por diversas razones no, que te puedes imaginar, no ha sido posible. Pero te puedo contar un poco como como en el fondo la percepción que tenemos como equipo. Bueno, sin duda desde que empezó todo esto ha habido un incremento de usuarios en Memoria Chilena no tan significativo, pero en términos de cantidad, pero sí en términos de distribución geográfica. Por ejemplo, como para empezar como de lo concreto a lo más abstracto. Lo que en realidad para nosotros es bastante bueno. Si bien antes, por ejemplo, el 50% de las sesiones estaba concentrado en Santiago, ahora hay regiones, Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Valdivia, que han tenido un incremento como solo basando en la contingencia, incluso hasta el 100% o 90% de aumento. Ahora, respecto de la forma del contacto, yo te diría que hay 2 bandos súper claros. Por una parte, aquellos que tengo la sensación, probablemente usuarios más antiguos, que ya en el fondo están un poco más familiarizados con el trabajo que hacemos, que han ido viendo la evolución del sitio. Ciertamente hay como un usuario que nos quiere un poco más, digamos, o que entiende un poco más el lugar desde el cual estamos trabajando, y en general ese es un tipo de usuario que aporta. O sea, siempre el contacto es desde la proposición, desde encontré esto, les puede servir esto, tal vez sería bueno precisar esto otro,
como más, yo te diría casi una relación como más de colegas o de pares, como de encontrar esta información puede interesarles. Y hay otro segmento de usuarios que al margen de si yo esté o no de acuerdo, que en el fondo que es más directo y exige materiales, exige o pide explicaciones de por qué esto no está digitalizado, por qué esto está trabajado de esta manera, que no me parece mal. Difiero probablemente en la forma, pero me parece legítimo en el fondo como si algo no cumple con mis expectativas, me gustaría entender por qué. Yo te diría que esos son como los... Y bueno, naturalmente en redes sociales abundan los trolls, como todos sabemos, pero bueno, eso, beneficio inventario. Pero yo te diría que tenemos esos dos segmentos como bien marcados. También respecto de los contactos que recibimos como del primer grupo, en el fondo también es interesante cómo ha ido expandiéndose un poco como los perfiles, por lo menos de lo que podemos intuir de los intercambios de correo. Quiero decir, en el fondo, inicialmente eran como investigadores quizás más vinculados a la academia, como de un corte más formal, pero progresivamente como el rango, el ámbito, digamos, de las investigaciones también se ha ido ampliando. De repente es para otro tipo de proyectos que no necesariamente se vinculan como directamente con humanidades, eso. Okay. Bueno, podríamos convenir que son audiencias las recientes o las que se están sumando críticas y demandantes, ¿no? Podríamos quizá caracterizarlas de ese modo. Y cuando pensamos en audiencias críticas, demandantes también, probablemente estamos pensando en audiencias participativas, ¿no? Simón, y en ese sentido quería poner un tema que a veces se mira con desdén, que tiene que ver con la producción de contenidos, especialmente en plataformas digitales, que muchas veces, como ya lo señalabas tú, son en la práctica una recreación de uso de ciertos lenguajes ya probados en las artes visuales. Leí hace poco una reflexión sobre, por ejemplo, la producción de memes, ¿no? De cómo si la producción de memes, ¿no? por lo que implica en su generación, podríamos considerarla un artefacto de arte contemporáneo, ¿no? Y en qué medida hay, quizá también ahí ya vinculo con lo que es el foco de Daniela, hay un registro de cierta conversación colectiva, de cierta memoria colectiva, y que explicaría la efectividad muchas veces en la circulación de memes que a veces tienen mayor alcance que muchos discursos o incluso hacen un contrapeso a los discursos, ¿no? ¿Qué piensas tú de este tema que creo que es muy importante y que hoy cuando vemos difusión cultural, intento por trabajar con nuevos públicos o fidelizar nuevos públicos en el campo de la cultura, esta estrategia suele ser empleada de manera horizontal? Ahí creo que de nuevo colisionan dos debates grandes, porque, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención y creo que es súper importante la distinción que los fotógrafos hacen, por ejemplo. Todos tenemos acceso a sacar fotografías, pero eso no nos hace fotógrafos. Es lo que dirían los fotógrafos, digamos, más profesionales, por así decirlo. Y yo creo que pasa en ese plano de la discusión de la producción cultural, o sea, de la producción de arte en específico, ese debate se genera, ¿ya? Es decir, cuando nos transformamos en autores cuando esa autoría pasa a ser arte o producción de arte, o es legitimada en el campo social como arte, ¿ya? Y eso creo que es distinto, por lo menos en plano analítico, de la producción cultural y la producción de lenguaje, ¿ya? No sé si la diferencia se marca claramente, pero ahí creo que, claro, la velocidad de las redes nos da construcciones de lenguaje instantáneas, si se quiere, muy rápida, ¿ya? O sea, es decir, por ejemplo, si uno ve todo lo que generó Snapchat, por ejemplo,
que era una aplicación que estaba diseñada para la fugacidad en el fondo, es decir, yo muestro algo, pero ese algo se va a borrar en 10 segundos, 20 segundos más, el que lo alcanzó a ver bien y el que no lo vio, bueno, es parte, digamos, de lo que sigue. Y en torno al tema de los memes, claro, sin ser hereje, en el fondo creo que ahí hay una construcción de lenguaje que es súper interesante ver. Y claro, si, no sé, voy a decir algo que quizás después pero si Parra estuviera construyendo memes hoy día, claro, sería un genio, digamos, si se entiende de esa manera, ya entendiendo la lógica de los artefactos, etcétera, en adelante. Evidentemente lo que hay ahí es producción de lenguaje en términos culturales. No sabría decir o pondría la pregunta si eso es una producción en términos artísticos. Se entiende. Pero seguro que próximamente va a existir un museo del meme, o sea, no, seguramente. O sea, de hecho existe. De hecho existe, debe existir. Sí, de hecho existe. Daniela, por favor. De hecho, yo les quería contar que, precisamente como pensando en lo que decía Samuel, como bueno, es una producción cultural, es una producción artística, nosotros tuvimos un pequeño intento como parte dentro de la Biblioteca Nacional Digital, otro de los servicios digitales de la biblioteca. Nosotros tenemos un proyecto de archivado de la web, que en el fondo es un primer intento por qué hacemos con todo el conocimiento que se genera en formato digital. Y dentro de eso tuvimos un pequeño intento, de hecho tenemos todavía la carpeta en el servidor del proyecto meme, que básicamente era, bueno, empecemos a guardar los memes con la fecha, en la red social en la que circularon, más o menos en qué periodo de año, y con el referente como a qué situación real aludían, si era y teníamos una pequeña categorización, si era política, contingencia social, farándula, etcétera. Ahí es súper interesante el uso de las imágenes, ¿ya? Hoy día, sí. No sé si ustedes están de acuerdo, pero hay una forma de hacer meme con este perrito fuerte y los perritos chicos, en el fondo, que claro, hay una producción de imagen ahí que después el texto va variando, pero la producción de la imagen es tan pregnante, en el fondo, que ya se transforma como en un hábito cultural y agarra fuerza cuando uno ocupa el perrito fuerte, el perrito más delgado, en el fondo, y ahí creo que apunta bien la pregunta de Javier, en el fondo. Creo que eso sí produce, digamos, un efecto de lenguaje súper pregnante, o sea, como que ahí sí que se moviliza la creatividad como en abstracto, si se quiere, ¿ya? La discusión del campo del arte creo que es una discusión que queda chica en torno a la producción y la agilidad cultural que generan los memes en este caso. Quizás a futuro parte de la memoria colectiva, Daniela, sea justamente revisitar los memes en un año o de un momento, ¿verdad? Y nos facilite acercarnos al imaginario compartido. O sea, de hecho los memes, los tweets, o sea, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo que está en ese momento liderado por Bárbara Poblete, que desafortunadamente fue un proyecto que no tuvimos capacidad de seguir trabajando, que precisamente tenía que ver con, por ejemplo, era como un archivo de Twitter, porque la lógica en el fondo era complementando el archivado de la web, en la que, por ejemplo, tenemos un plan de cosecha de medios electrónicos. En el fondo, por una parte, tienes el relato oficial, que es el de los medios, con todo su conjunto de intereses que todos conocemos, y por otra parte, asociado a esas noticias, tienes la reacción en Twitter de las personas. Entonces, no por primera vez, pero sí, quizás por primera vez de esta forma, en el fondo tienes los dos relatos, como cuál es el relato oficial y cuál es la percepción de la gente. Entonces también es súper interesante los memes, toda la cantidad de conocimiento que nosotros públicamente difundimos a través de nuestras redes sociales. Eventualmente eso en algún momento, como blogs, como todos los otros contenidos, pueden ser fuentes importantes. Claro, sin duda. Bueno, como diría Boris Groys, que creo que fue un visionario en la forma de pensar la producción de contenidos digitales y su análisis también respecto al momento en que nos encontramos, como ya hace mucho rato mutamos de una sociedad de masas a una sociedad aparentemente de producción permanente de contenidos, y hoy son más los prosumidores o creadores de contenidos que los espectadores, ¿no?
y que él señala que difícilmente alguien podría hoy día ver o leer toda la producción de contenidos que se está dando, y creo que probablemente este es un tema fundamental para el trabajo con audiencias digitales, especialmente cuando una organización cultural, un espacio cultural, ha venido trabajando con la noción más clásica de público, que es un público presencial, ¿no? La audiencia digital aparentemente se define justamente desde esa producción y desde la otra idea que señalaba Simón, la fugacidad, ¿no? Que es un tiempo más acotado de circulación. Sí, y también supone, para que esas audiencias sean posibles, supone una capa como más abajo, que en el fondo todo eso tiene que ser preservado. En el fondo es necesario que la preservación digital como Estado la empecemos a entender de una forma más amplia que conectividad y redes, en el fondo. Igual también ahí, me parece. Que ahí lo que iba a comentar era que también tenemos que ver el arco de tiempo respecto del uso de las tecnologías y de las plataformas actuales. O sea, en tiempos de la historia, si uno quiere, es un tiempo muy corto y muy intenso. No sabemos y es una discusión constante, si estas plataformas llegaron para quedarse, como se dice, o digamos, van a ir mutando seguramente en el tiempo, y evidentemente esa mutación va a traer consigo nuevas lógicas y nuevas prácticas, evidentemente. Y pérdida de información que queda guardada en plataformas obsoletas y por ende preservación digital. Claro. Bien, les agradezco a Simón y a Daniela esta conversación sobre memoria, que creo que es muy relevante en estos momentos, y especialmente cuando hablamos de un entorno y contexto digital, y los lenguajes que pueden derivar, por ejemplo, en la pregunta sobre un museo de memes. Quiero dejarlos ahora con la siguiente conferencia que tiene relación con esta conversación. ¿Qué está pasando en Chile o qué experiencias hay en Chile sobre incorporación de sistemas de inteligencia artificial o algoritmos en procesos de creación artística? De esto nos va a hablar y nos va a mostrar justamente ejemplos concretos surgidos en Chile Denis Parra, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Los dejo entonces con la conferencia de Denis Parra.